El FC Barcelona ha confirmado lo que durante días se temía en silencio: Lamine Yamal será operado. El joven talento azulgrana, símbolo del futuro culé y uno de los jugadores más prometedores de Europa, deberá pasar por el quirófano tras detectarse una lesión más seria de lo que se pensaba. No se trata de un golpe ni de un simple reposo. Es una decisión médica inevitable y cargada de incertidumbre. Y detrás de ese anuncio hay mucho más de lo que se ve en un titular. Porque la pregunta es inevitable: ¿qué tipo de lesión obliga a intervenir a un jugador tan joven? ¿Qué implica exactamente para su carrera? ¿Hay riesgo real de que no vuelva a ser el mismo? ¿Cómo se gestó esta decisión dentro del club? Y, sobre todo, ¿qué horizonte real tiene Lamine Yamal después de esto? Quédate, porque en los próximos minutos lo vamos a desgranar todo. El diagnóstico, la operación, la reacción interna del Barça, los precedentes, los escenarios posibles y el impacto que puede tener en el futuro del equipo. Y si te interesa entender lo que hay detrás de los grandes titulares del fútbol, suscríbete, porque lo que viene ahora no lo vas a ver en ningún telediario. Lo cierto es que la historia de Yamal, hasta hace nada un relato de precocidad y brillo, acaba de entrar en una de esas curvas que nadie quiere recorrer. Desde su irrupción en la Masia, pasando por su salto meteórico al primer equipo, el extremo catalán parecía destinado a romper todos los récords. Con apenas unos toques ya había enamorado a la afición, a los analistas y hasta a sus rivales. Pero el fútbol, tan glorioso como cruel, tiene la costumbre de poner a prueba incluso a sus mayores promesas en el momento menos esperado. Durante semanas, el entorno del club había intentado minimizar los rumores. Se hablaba de molestias, de cargas musculares, de un descanso preventivo. Sin embargo, internamente, los médicos del Barça ya manejaban una preocupación más seria. Las pruebas de imagen mostraban una lesión meniscal con posible afectación en estructuras internas de la rodilla. Un cuadro que, aunque controlado, requería una decisión difícil. Seguir forzando implicaba riesgos. Y la palabra riesgo, cuando se trata de un futbolista de 18 años, no se pronuncia a la ligera. Por eso, tras varias consultas con especialistas y una reunión entre los servicios médicos, el cuerpo técnico y la dirección deportiva, se decidió intervenir. El Barça lo confirmó públicamente con el tono prudente que acostumbra, sin fechas de regreso, sin dramatismos, pero dejando claro que el proceso será largo. Y ahí es donde empiezan las verdaderas preguntas. ¿Cuánto tiempo estará fuera? ¿Qué puede pasar en el quirófano? ¿Cómo se gestiona psicológicamente algo así cuando tu carrera apenas empieza? La noticia cayó como una bomba silenciosa. Esa promesa de futuro, el chico que soñaba con desbordar y ser un referente, podría ver su carrera comprometida. ¿Qué lesiones? ¿Cuándo ocurre? ¿Cuánta gravedad tiene? ¿Hay precedentes? ¿Qué voces internas y externas pesan ahora? Y lo más importante, ¿qué escenarios realistas tienen en cuenta en el Barça y para Yamal mismo? Todas esas preguntas tienen respuestas, algunas duras, otras esperanzadoras, que hoy desglosaremos. Recordemos quién es Lamine Yamal. Desde sus primeros destellos en la Masia, desde que empezó a deslumbrar con apenas zurdos y gambetas, se le vino encima aquel cliché de el nuevo Ronaldinho, el siguiente Messi. En muchos sentidos, esa carga lo hizo más visible, más vulnerable, pero también más seguido con lupa. Y no podemos obviar que desde que debutó con el primer equipo del Barça, su ascenso fue meteórico. Cada partido una confirmación de talento, velocidad, visión y descaro. Por supuesto, esas expectativas traen riesgos. Presión, desgaste físico, más exposiciones, más exigencia de supervisión médica. Durante meses, miembros del club, médicos, fisios y cuerpo técnico habían observado una molestia persistente. Nada dramático al principio, una molestia leve aquí, un tirón allá. Pero en futbolistas de élite, esas señales menores no son anecdóticas, son advertencias. Se tratan, se monitorean, se limitan estímulos. Y en su caso, ese aviso fue creciendo hasta que el Barça tomó la decisión. Intervención quirúrgica necesaria. Confirmación oficial incluida. ¿Cuál es la lesión? Aquí no hay misterio. Hablamos de una afección en la rodilla, una zona que en el fútbol es un centro de gravedad para un extremo escurridizo, rápido y con cambios de dirección constantes. Los documentos médicos filtrados indican que se trata de una lesión en el menisco, probablemente con afectación en estructuras colaterales y quizás daño en el cartílago subyacente. No es cosa menor. Cuando se toca menisco, ligamentos o cartílago, muchas veces la estabilidad, la amortiguación y la integridad de la rodilla se ven puestas en entredicho. Esto ya nos desplaza al terreno de lo serio. No estamos hablando de unos días de baja. Estamos ante una operación,
un proceso postoperatorio exigente, riesgos, tiempos de recuperación que pueden extenderse, incógnitas de plena recuperación. Y en eso, hay grietas donde se instalan temores. ¿Volverá al nivel que exhibía? ¿Se resentirá para siempre? ¿Su crecimiento físico, su agilidad, sus aceleraciones estarán limitadas? ¿Podrá aguantar temporadas enteras con esa exigencia física? Antes de responder, conviene trazar un camino de cómo estas lesiones impactan a los futbolistas jóvenes. No es algo extrañado. Muchos han pasado por quirófano, han vuelto con recelo, algunos han retomado carreras de élite, otros han quedado sujetos a versiones reducidas de sí mismos. Aún así, una operación temprana no es siempre decretar la ruina, pero sí borrar certezas. Y para Yamal, la operación supone una etapa que va a determinar no solo su presente inmediato, sino la amplitud de su futuro. ¿Qué escenarios concretos existen para él? El optimista. La operación es un éxito claro. La recuperación va según cronograma. No hay daños irrecuperables, sin recaídas visibles y vuelve a explotar como antes, quizá con más fortaleza mental. Ese es el ideal, el que todos esperábamos aún con prudencia. El intermedio. Regresa con limitaciones, pequeños contratiempos, adaptaciones físicas, dosis controladas de minutos, protección en momentos críticos. Será un avance medido, no un regreso fulminante. Y el pesimista. Complica la operación. Hay secuelas, inflamaciones persistentes, desgaste acelerado, lesiones secundarias y quizá una carrera donde el pico más alto no pueda volver a tocarse. El Barça, desde la confirmación oficial, no ha querido pronunciar fechas concretas. Eso no es casualidad. Cuando se trata del cuerpo humano, la cautela es política e institucional. Pero si informan que el club médico ya trabaja en el protocolo postoperatorio, en la rehabilitación personalizada, en el calendario estimado y en una precaución máxima para no comprometer más de lo necesario. Hay discurso. Priorizamos la salud del jugador. Queremos que regrese al 100%. No hay plazos definitivos hasta que no pasemos fases clave. Traducido, aún no saben con certeza cuándo volverá, ni si volverá como antes. Se ha filtrado que el diagnóstico inicial recomendaba operar cuanto antes para evitar daños mayores, que prolongar un tratamiento conservador podía agravar la lesión o dejar cicatrices irreversibles. Detrás de esa decisión hay riesgos calculados. Toda operación conlleva que algo salga mal. Infecciones, rechazo, efectos secundarios. Pero el cálculo del club médico fue que el daño mediano y largo plazo sería mayor si no intervenían. Por eso se decidió actuar. Y no es una cábala. Esa misma estrategia se ha visto en otros futbolistas jóvenes en el pasado, con resultados diversos. Volvamos al presente inmediato. El club ha declarado el programa de recuperación a seguir. Será un plan escalonado. Fases iniciales para reducir inflamaciones, bloqueo de cargas, luego fisioterapia intensa, fortalecimiento muscular del cuádriceps, isquiotibiales, estabilizadores, trabajo propioceptivo, progresión progresiva a la carrera, a cambiar de dirección, al ritmo elevado, a la competencia controlada y finalmente reintegro total. Eso puede durar meses. En casos similares, hemos visto recuperaciones de 6 a 9 meses, incluso más dependiendo de complicaciones o recaídas. Y justo aquí conviene mirar precedentes para calibrar expectativas. Miremos algunos casos célebres. En su día, jugadores como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, otros con lesiones de rodilla, atravesaron momentos críticos, pero tenían años de experiencia y contextos distintos. En jóvenes, casos como el de Martín Degar, con cirugías o las recaídas de otros talentos prometedores, muestran que el techo puede resentirse. Hay quienes volvieron más cautelosos, menos atrevidos, quienes perdieron explosividad, otros simplemente desaparecieron gradualmente del foco. Pero también quienes resurgen con más cabeza, más técnica, compensando con inteligencia. No es destino cerrado, pero el camino no es fácil. Desde el punto de vista institucional, el Barça tiene que tomar decisiones estratégicas. ¿Cuánto aguanta con Yamal lesionado? Debe reforzar esa posición de extremo o de media punta ante la posible ausencia. ¿Qué plan de contención ofensiva conviene? ¿Cómo manejar esa declaración para no caer en alarmismos mediáticos? El club tiene que equilibrar transparencia con contención, porque el impacto mediático es brutal. En la esfera mediática, como era de esperar, titulares apocalípticos han brotado. Se acaba el sueño. El Barça pierde su joya. Operación que podría marcarlo para siempre. Pero un narrador experto ve entre líneas. Los medios juegan con miedos, con dramatismo para clics.
También hay voces prudentes, periodistas deportivos que alertan de que aún es pronto para petrificar el futuro de Yamal. Que sí, su situación es grave, que exige cautela, pero no que sea un fin anticipado. Entre esos extremos está la verdad. Vale la pena prestar atención a las fuentes internas, los cuerpos médicos, los fisios del club, los técnicos que han seguido su evolución diaria. Esos personajes, a menudo silenciosos, tienen la información más valiosa. Dentro del club hay optimismo moderado, apoyado en que Yamal es joven, su recuperación muscular puede responder bien, y que hay voluntad de cuidarlo como a un diamante en bruto. Pero también saben que hay variables impredecibles: genética, capacidad de cicatrización, respuesta al estrés, carga mental. Hablemos de esa carga mental. Una cirugía, un largo parón, la expectativa pública, los ojos críticos. Todo pesa. Para un futbolista que aún está construyéndose, el golpe psicológico puede ser tan duro como el físico. Necesitará acompañamiento psicológico, confianza de sus compañeros, respaldo del club, paciencia, de la que no siempre hay en abundancia en el fútbol moderno, y una gestión ajustada de minutos cuando vuelva. Sería absurdo pensar que regresa y entra de golpe como si nada. Quien lo haga, lo arriesga. Inmediatamente tras confirmarse la operación, comenzaron las comparaciones peligrosas. ¿Qué haría Messi en su lugar? ¿Recordáis a Gascoigne tras la lesión X? ¿Y si Yamal deja de ser ese cañón de dribbling? Son comparaciones hiperbólicas. Mejor centrar la mirada en lo concreto. Su rodilla, su proceso. Y aunque el ruido será constante, el club y él deberán mantener el foco en los pequeños avances, sesión tras sesión, microprogreso tras microprogreso. Así es como se reconstruye algo tan frágil como una rodilla joven bajo presión. Ahora bien, ¿qué gana quien pierde? En este caso, nadie gana del todo. Pero puede haber aprendizajes. Del Barça se espera que revise sus protocolos de seguimiento, prevención, carga de minutos, gestión de talentos jóvenes con menos margen de error. Si hay alguna conclusión saludable, será la necesidad de una medicina deportiva de vanguardia aún más exigente. Para Yamal, la oportunidad ahora no es demostrar que siempre fue buenísimo, sino demostrar que puede levantarse, adaptarse, equilibrarse entre ambición y cautela, reconstruirse sin perder su identidad. Imagino que muchos espectadores se preguntarán, ¿esto es el final de su carrera? No, pero puede ser un punto de inflexión grave, un riesgo que exige templanza y ciencia. ¿Volverá al mismo nivel ofensivo, a romper con regates, a ser decisivo? Tal vez sí, si todo sale bien y sin recaídas. ¿Pero podrá ser ese prodigio físico sin ataduras? Nadie lo sabe. Lo que estamos presenciando ahora no es un cierre, sino un capítulo dramático aún abierto. Para quienes quieran seguir esto de cerca, les sugiero que no se fijen en titulares extremos sin en resultados médicos, comunicados oficiales, entrevistas de médicos, fisioterapeutas y del club. Este canal no vive de alarmas innecesarias, sino de narraciones que respetan al espectador, que le ofrecen contexto, riesgo pero también esperanza. Así que dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario, porque lo que viene no es espectáculo banal. Es una historia humana llena de incertidumbres, aciertos y luchas. Y ahora avancemos hacia los elementos menos visibles, los que determinan en las sombras. Primero, la fisiología de la rodilla. Hablamos de una articulación compleja, con meniscos que amortiguan, ligamentos que estabilizan, cartílagos que suavizan el roce. Una intervención en esa zona siempre implica riesgo de provocar rigidez, pérdida de elasticidad, que los meniscos no funcionen como antes, desgaste prematuro del cartílago, la aparición de artrosis temprana si no se gestiona bien. En jugadores jóvenes, esas secuelas pueden manifestarse años después. No basta con recuperar hoy, hay que prevenir el desgaste futuro. Segundo, la nutrición, la regeneración celular, la microcirculación, la rehabilitación de movimientos pequeños, los procesos bioquímicos internos. Son piezas esenciales del rompecabezas. Si el cuerpo no se repara bien, si el músculo no responde, si hay edema persistente o fibrosis interna, el resultado se resentirá. Allí entran los fisios, pero también los nutricionistas, los médicos regenerativos, terapias emergentes con factores de crecimiento. El Barça seguramente ya está moviendo esas fichas detrás del telón. Tercero, la progresión de cargas. ¿Cuánto puede correr hoy? ¿Cuánto mañana? ¿Cuándo empieza el cambio de dirección? ¿Cuándo la resistencia al choque? ¿Cuándo el contacto? Todo debe calcularse con precisión. Demasiado pronto y la lesión se exacerba. Muy lento y se atrofia músculo o se degrada la capacidad cardiovascular.
Ese es el equilibrio más delicado de la rehabilitación deportiva. Ni exceso ni defecto. Y aquí el rol del entrenador, del preparador físico y del médico es crítico. Restricciones tácticas, control de minutos, protección en partidos, rotaciones inteligentes, no exponerlo prematuramente. Cuarto, la gestión de expectativas del aficionado, de la prensa, del entorno. Son influencias poderosas que pueden presionar más de la cuenta. Si cada semana se le exige un rendimiento máximo, se fuerza, se acelera. Por eso el club tiene que blindarlo, filtrar plazos prudentes, resistir el morbo y acompañar al jugador en su reentrenamiento progresivo. Ahora hagamos una proyección plausible del calendario. Si todo va bien, la fase de postoperatorio inmediato, recuperar movilidad, reducir inflamación, puede llevar semanas. Luego, de 3 a 4 meses se trabajará la musculatura, la estabilidad, el fortalecimiento. Después, ya en una fase intermedia, desde mes 5 al mes 8, se introducirán progresivamente los estímulos de carrera y cambio de dirección controlado. Si no hay contratiempos, quizá hacia el mes 9 o 10 se plantee un reintegro parcial en competiciones secundarias, con minutos controlados. Pero eso es un escenario optimista. Cualquier recaída o complicación puede mover ese cronograma. Y ahora pensemos en el plan del club. Seguramente buscarán reforzar el frente ofensivo, quizá incorporar un extremo complementario para aligerar carga en su regreso. También pueden planear que otros jóvenes del filial asuman roles intermedios, que no se presione demasiado a Yamal en cuanto vuelva. Es inteligente prever alternativas, no depender de un único activo que está en recuperación. Eso es política deportiva responsable. Por supuesto, la maquinaria mediática seguirá su curso. Debates, análisis, rumores, filtros de médicos externos, conspiraciones sobre si Barça protegió mal al chico o si la planificación fue errónea. Habrá quien diga se veía venir, quien acusa a la dirección médica del club de negligencia, quien reclame que no lo expusieran tantos minutos. Es normal en el fútbol español, es parte del juego mediático. Pero un narrador serio pone pesos. No se acusa sin pruebas, no se exige sin diagnósticos, se espera que pase el tiempo. Y vigilamos juntos esa evolución. ¿Sabes lo que más me fascina de todo esto? Que esta crisis puede revelar quién es Lamine Yamal realmente, no solo como prometedor veloz, sino como un jugador que, bajo presión, bajo adversidad, puede reconstruirse con inteligencia, con cuerpo y con mente. Quizá regrese diferente, quizá más cerebral, más dosificado, más estratégico. No sé si volverá como antes, pero me atrevo a decir que veremos una versión de él con una madurez prematura. Sería hermoso que su recuperación no solo sea física, sino vital. Y en la audiencia quiero sembrar algo. No juzguemos el proceso con impaciencia. No exijamos que regrese antes de que esté listo. No hagamos viral cada molestia menor. Ser espectador responsable es también reconocer cuándo esperar, donde dejar que el cuerpo haga su trabajo sin intervenir con prisas. Así como nos gusta celebrar su talento, debe caber en nosotros la prudencia y el aliento. Voy a cerrar esto con lo que espero que quede grabado en tu mente. En el mundo del deporte, las lesiones no son derrotas anticipadas. Son capítulos que pueden marcar el carácter, moldear el talante, redirigir carreras.